italiano. Bueno, con ustedes aquí en Con Todo el Pensini y por Novisión. Estamos con Carlos Paparones, diputado de la Asamblea Nacional y dirigente de Primero Justicia. Y como vieron, la primera receta fue hecho con Paparoni, así que seguimos. Él dice que no es italiano, él es ruso su apellido. Bueno, tengo que ser de por allá. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido al Chévere, programa. muchísimas gracias, Pedro, por la invitación. Bueno, pero no que haga un poquito de chiste, porque No, vale. el momento de Venezuela no está nada fácil. Tenemos en este momento una serie de presos políticos y algunos injustamente están tomando gente y que sin juzgar, por ejemplo, tenemos a Braulio Jatar, el caso que ya llamó a sus familiares que le raparon el pelo y lo están Así es. tratando como... No, y que ha sufrido Richard Fermín, nuestro concejal marcano, el mismo alcalde Alfredo Díaz, que en las últimas horas son los últimos perseguidos políticos por lo que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia y más de los que estamos acostumbrados, de los que viene el gobierno intentando acostumbrarnos en las últimas semanas. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes que han hecho sus análisis? ¿Por qué está arremetida contra la oposición que están buscando y persiguiendo? Si más bien deberían estar mostrando un talante más democrático, más tolerante, más diplomático. Primero, que un diálogo de por medio. Segundo, que tenemos a la Carta Interamericana que en cualquier momento pueden aplicar. Estamos en los ojos de todo el mundo. ¿Y por qué entonces arremeter de esta manera? Creo porque es un gobierno que equivocadamente piensa que la crisis que vive Venezuela, que el conflicto social que hoy los venezolanos vemos en la calle es un problema entre gobierno y oposición, y se equivoca. Aquí el problema es entre los venezolanos y el gobierno nacional. Aquí la crisis no se resuelve ni persiguiendo a la disidencia, ni encarcelando dirigentes. Eso no va a bajar el conflicto. Aquí la única manera en que nosotros comencemos a bajar el conflicto, a darle soluciones, es que comience el gobierno nacional a trabajar por el país. Mira, Pedro, lo decíamos y lo hemos repetido durante lo que es el año. Nosotros llamamos la cifra de cómo ha venido creciendo el hambre. El hambre en febrero eran 7 millones los venezolanos que comían 2 o menos veces al día. Para agosto recibimos el mes de agosto con 17.500.000 venezolanos que comen 2 o menos veces al día. Pero la cifra más grande, quizás el mayor delito que ha cometido este gobierno, es que para hoy la pobreza crítica, esos venezolanos que comen una sola vez al día, se refiere 5 millones, son 4.700.000 venezolanos que están comiendo una sola vez al día. El crimen es que los venezolanos nos vengamos acostumbrando a ver esa imagen de personas buscando entre la basura para ver qué resuelven. Te pregunto algo sobre las cifras de pobreza crítica, porque acaban de aparecer cifras del Instituto Nacional de Estadísticas del INE, pero del 2015, y sí mostraron de 29%, creo que subieron a 33%. ¿Es tan alto y en qué nivel estarán en este momento si ustedes hacen sus estudios por su parte? No, bueno, fíjate, además hemos venido viendo la línea ascendente desde el 2015 y las cifras son esas, o sea, 17 millones y medio de venezolanos comen 2 o menos veces al día. Pero lo más grave de esta situación es que si esa línea sigue creyendo como ha venido incrementándose, mira, para diciembre en este país no va a existir un venezolano que pueda comer 3 veces al día, bien sea porque la inflación no le permite acceder a los alimentos o porque no tenemos suficientes alimentos en el país, dada la respuesta o la poca respuesta que el gobierno nacional ha hecho en lo que es apostar la producción nacional. Fíjate que nosotros hemos tenido invitados aquí que han dado testimonio de padres que dejan de comer para darle comida a los hijos. Inclusive se está llegando a extremos donde se les da hasta bebidas alcohólicas para dormirlos, o a los niños que llegan hasta el colegio van solamente al colegio para poder comer, inclusive en vacaciones. 230.000 niños han dejado de ir a clases porque no hay comida en lo que son las escuelas. Y ahí vemos a lo que nosotros nos referimos y por qué desde Primero Justicia, desde la Mesa de la Unidad, decimos que la única solución que encontramos a esta crisis o que pareciera es cambiar el gobierno, es ir al referéndum revocatorio. Fíjate, hoy vemos a un presidente que ha anunciado con bombos y platillos la cumbre de los no alineados en Margarita. Con el costo, con lo que nos costó a todos los venezolanos, por eso es dinero de todos los venezolanos, con lo que nos costó a nosotros la cumbre, hubiéramos podido alimentar a 1 de cada 2 niños que van a la escuela por un año. Con lo que costó la cumbre, nosotros hubiéramos podido alimentar a todo el estado de Nueva Esparta, hubiéramos producido comida en Venezuela para todo el estado de Nueva Esparta por un año. Con lo que costó la cumbre, nosotros hubiéramos podido, en el caso del campo, adquirir 6.000 tractores cuando vemos que el 85% de la maquinaria agrícola en el país está en condiciones críticas. Pudimos haber sembrado 1 millón de hectáreas más de maíz blanco y así apostar a lo que es la comida, la arepa del venezolano, algo que es nuestra materia prima, y no seguir importándoselo y comprándoselo a los Estados Unidos. Nosotros hubiéramos podido solucionar, dar soluciones con ese dinero que el Estado venezolano priorizó en gastarse en una cumbre de presidentes para tratar bien y quizás para decirle mentiras sobre la Venezuela que hoy día tenemos. Tú eres diputado y como todos los diputados en este momento están amenazados
y vamos a tener una próxima entrevista con un abogado especialista, constitucionalista, pero el hecho que el Tribunal Supremo de Justicia ya dice que la Asamblea, todas las decisiones que ha tomado antes y después están nulas de toda nulidad, y por otra parte introdujo Ameliach un recurso para eliminarle la inmunidad parlamentaria a todos los diputados. ¿Piensan ustedes que va a venir una arremetida contra ustedes? Mira, lo mismo que te decía al principio. Primero, los problemas del país no los va a solucionar el gobierno nacional persiguiendo o encarcelando a dirigentes. Segundo, pareciera que el gobierno no entendió que el 6 de diciembre Venezuela cambió y le dio un mensaje contundente al gobierno. Aquí el gobierno piensa que sigue teniendo la mayoría, que sigue teniendo la cárcel. Aquí no se han enterado que al presidente Maduro lo cacerolean cada vez que va a un sector popular. Aquí no se han enterado que la gente en la calle está llamando a Talcario. El 80% de los venezolanos te dicen que están de acuerdo y que quieren un referéndum revocatorio. Eso es una lectura que el gobierno nacional tiene que darlo, y eso no lo va a poder acallar, no lo va a poder disminuir a punta de represión, sino todo lo contrario. Todo lo contrario, lo que va a hacer es ir exponenciando el malestar que tiene el venezolano, que tenemos todos en cuanto a lo que es la grave crisis que hoy estamos viviendo en el país. Es un punto interesante. Ahora, la Asamblea Nacional ha sido contundente en reclamar su derecho, porque la Asamblea, si la anulan, ¿qué van a hacer ahora cuando empiezan otra vez a ejercer en la Asamblea y a legislar? Es una decisión que el gobierno nacional y el profesor Juan Carlos Apitz lo explicará dentro de poco, que además el gobierno tiene que asumir los costos. Eliminar la Asamblea Nacional por decreto es atentar contra el Estado de Derecho venezolano, es convertir la democracia en una autocracia, en algo, ¿sabes? Es una decisión que el gobierno tiene que decir, mira, aquí ya no hay democracia, aquí soy yo un autócrata y soy yo el que manda. Y el problema no es que si eso es capaz o no hacerlo el partido de gobierno o hacerlo Nicolás Maduro o el Tribunal Supremo de Justicia. No, el problema real al que se enfrenta el PSUV es que la gente no está dispuesta a calárselo. Mira, los mismos que venimos diciendo, hoy cuando tú le preguntas a las personas dentro de su autodefinición, solamente el 20% se declara que apoya al oficialismo, pero dentro de ese 20% casi un poquito más de la mitad es lo que te dice que apoya el presidente de la República. Sí. Bueno, apareció antes de ayer, el presidente de PDVSA, Del Pino, y lo felicito por el logro que hizo de convencer a los mercados internacionales de la posibilidad de hacer un canje de bonos para quien así lo elija, de los bonos de 2017 para el 2022. Una serie de bonos, 20, 21, 22. Así es. Esa carga que tiene ahorita tan fuerte, dentro de un año poderla distribuir esos flujos de caja. Sin embargo, a pesar de que eso sea muy bueno, los mercados lo han visto muy bien, han subido los bonos venezolanos, es muy difícil bajo las circunstancias políticas, sociales, económicas que vive el país, que los mercados lo reconozcan así, se dispararon 3, 4 puntos. Pero sin embargo, todos estos deudas, todo tiene que estar por Constitución aprobado por la Asamblea Nacional. Esto ha pasado por la Asamblea se ha comunicado con estas casas de bolsa internacional, con los tenedores de bonos, que quizás si aceptan ese bono, la Asamblea, si no lo ha reconocido, puede estar en peligro ese pago. Sí, bueno, y no solamente lo hemos venido haciendo, y la Asamblea no está interesada en parar o en detener lo que son. Mira, nosotros lo único que hemos hecho es exigirle a los ministros, exigirle a PDVSA, al Banco Central de Venezuela, hasta el ministro de Agricultura, que simplemente nos digan que se va a gastar ese dinero. Pero Venezuela hoy necesita 10.000 millones de dólares para lo que es importar producto terminado. Y están desesperados buscando ver cómo comienzan a importar o seguir importando alimentos. Nosotros le decimos que desde la Mesa de la Unidad, de Primera Justicia, apostamos a la producción nacional. Por cada dólar que ellos invierten en importar producto terminado, nosotros podemos producir en este país 5 veces más. Que la solución a la crisis agroalimentaria que tenemos pasa por apostar a lo que es el campo venezolano. Nosotros lo que queremos es que ellos comiencen a decirle a todos los venezolanos cómo se van a gastar el dinero de todos nosotros. Que no exista más un presidente que prefiera hacer una cumbre en Margarita mientras los venezolanos estamos pasando hambre. Carlos, hablando de esta crisis, ayer salieron nuevos números. La canasta alimentaria subió 459% en un año, la escasez aumentó 43.1%. Hay 14.4 millones de venezolanos que comen solo 2 veces al día, según la encuesta More Consulting, esto no es del Sendas. 25 alimentos de 58 que integran la canasta básica faltan en los mercados formales, así que no sé cómo pueden manejar y medir este indicador económico. Y 66% menos divisas han asignado este año el gobierno a través de sus 2 mecanismos oficiales, de acuerdo a Ecoanalítica. Cuando tú ves un panorama así, además ha sumado una alta inflación,
sueldos que están pulverizados por más que les hayan dado ese aumento en el cesta ticket, y ves que el venezolano está desesperado. El venezolano tiene un problema a flor de piel. Tú hablas con cualquiera y ves las pantallas de televisión, oyes la radio y la gente quejándose. ¿Y cómo se maneja este problema aquí en Venezuela? Mira, bueno, las cifras que tú vienes dando son cifras que reflejan crisis, que te dicen que los venezolanos la estamos pasando mal. Cuando lo ves desde todo punto de vista, aquí el problema no es solamente las divisas para importar alimentos. Mira, aquí el problema es que no nos dieron divisas a los productores para importar insumos. Hoy en Venezuela solamente tenemos el 0,2% de la semilla necesaria en el país para poder sembrar. Hoy en Venezuela, para darte un ejemplo, en Mérida, en los Andes, donde sembramos el 90% de las hortalizas que se consumen en todo el país, solamente pudimos sembrar el 25% de la tierra apta para lo que es la siembra de esto. Cuando vemos en lo que es el tema de la carne, de la leche, vemos que se ha perdido 1 millón de reses a través del abigeato, del robo de ganado, de todo esto. Vemos que del poco maíz que pudimos sembrar, el maíz que es tan importante para los venezolanos, porque es la materia prima para la arepa que todos consumimos, de las 3.600.000 toneladas que necesitamos, la optimización de nuestros recursos, la optimización de la cosecha va a decir que tenemos un techo máximo de 1.200.000 toneladas. Pero el problema no es eso. El problema es cuando nosotros vemos que tenemos dentro del gobierno ministros como Wilmar Castro Soteldo que quizás no tienen suficiente conocimiento de la materia. Vemos que Castro Soteldo, comenzando el año, prometía 800.000 hectáreas sembradas de maíz. Apenas trajo semillas e insumos para sembrar 470.000. Como llegaron tarde, apenas pudimos sembrar 400.000 hectáreas. Como se sembró tarde, perdimos 70.000 en los primeros meses. De las 330.000 hectáreas faltantes, se han robado 30.000 hectáreas. Pero literal, o sea, son camiones que entran y se roban la cosecha dentro de la finca. Pero mientras que un productor formal, para poder transportar la cosecha, se le exigen guías, se le exige, pasa por alcabalas, permiso de traslado, hacia qué empresas va, y todo eso lo controla el Estado venezolano. Para tú trasladar 30.000 toneladas de maíz, desde Barinas, desde Guárico, desde Portuguesa, necesitas aproximadamente 20 gandolas, 20.000 gandolas. O sea, eso es algo de lo que a nosotros nos llama poderosamente la atención. ¿Cómo pasan estas cosas? Y apenas nos dejan 300.000 hectáreas sembradas. 300.000 hectáreas, que es un tercio de lo que necesitamos para producir arepa para todos los venezolanos. Esto quiere decir en dos platos, que a partir de enero tenemos que comenzar a importar maíz nuevamente desde Estados Unidos, que necesitas invertir dólares, que necesitas comenzar a comprar más materia prima para darle solución a los venezolanos, porque es un gobierno que no ha apostado a la producción nacional, que no ha apostado a nuestra industria, que no ha apostado a nuestra tierra, que al final del día es la solución para la crisis alimentaria. Y esto es consecuencia del plan de la patria, de las expropiaciones, las confiscaciones, por ejemplo, Agroisleña, el problema de la semilla que estás hablando. Mira, cuando el año en que Agroisleña fue nacionalizada, era el dueño o era el responsable, por ponerle un nombre, del 54% del mercado de agroinsumos en el país. Para la fecha, Agropatria, que fue lo que el gobierno intentó sustituir a Agroisleña, solamente representa el 3% de los insumos que hoy consumimos los venezolanos. Pero además con un agravante, ha crecido grandemente la corrupción en cuanto a lo que es la adquisición de insumos, la adquisición de semillas, no entendemos cómo se fijan los precios. Por ejemplo, a Monsanto se le compró semilla de maíz, a Monsanto se le pagó a $100, llegó al puerto La Guaira vendido por un broker en $137 el saquito de semilla, pero el precio que tenía Agropatria, que fue importado a $10, pero el precio que lo vendió Agropatria era 22.000 bolívares marcados. Entonces, ¿cuál es el cálculo real? ¿Cómo están sacando Y la los militarización de todo el sector agrícola ha servido para algo, porque ahora, mira, tenemos el general Papa, el general Semilla, 18 militares, 18 generales que además mandaron sin por faltarle rubro. Respeto, pero no vaya, pero es que yo, y además lo digo públicamente, yo no opino de sus carreras como generales, de su carrera como militares, porque además no conozco bien el área, no conozco bien el tema. Posiblemente sean muy buenos militares la mayoría de ellos, pero lo que yo sí estoy seguro es que ellos vieron en su carrera y en su profesionalización muy pocas materias sobre cómo sembrar en el país. Yo lo que creo es que aquí en Venezuela hay suficientes productores como para decir cómo es que necesitamos. Que el problema del campo no se resuelve con charreteras, no se resuelve con generales, no se resuelve con militares en la finca. Mira, ni así es. Del día vemos lo que ha venido pasando.
Mire, desde que se creó el Ministerio de Alimentación han existido 6 generales como ministros de Alimentación. Lo que hemos visto con estos 6 generales, y el caso, por ejemplo, que además nos llamaba poderosamente la atención, que Carlos Osorio ahora vuelve desde las Fuerzas Armadas a ocupar cargos dentro de la gran siendo misión. cuestionado por la Asamblea, ¿no? Dentro de la gran misión Abastecimiento Soberano, que es un hombre que, mira, que es quizás dentro de los ministros la gestión más controversial en cuanto a lo que es no solamente nuestra producción, sino hasta lo que es el acceso a los alimentos. En la gestión de Carlos Osorio, 9 de cada 10 productos que se vendieron en las cadenas oficiales del Estado, Mercal, Pedeval y todas ellas, 9 de cada 10 eran importados. O sea, es alguien que renunció totalmente a la producción de productos venezolanos. Pero un pensamiento marxista-leninista no está de acuerdo con eso, eliminar la producción privada para hacerlo todo pública. El problema es que no se han enterado o que pareciera que no han comprendido que el muro de Berlín cayó. Y eso cambió el mundo y cambió la manera en cómo todos nos relacionamos. Cambió la manera de ver y de percibir el mundo, percibir el Estado. Aquí el marxismo no es una solución a la crisis. Aquí tú no me puedes decir a mí que bueno, que no tenemos arepa, que vamos a comenzar a comer yuca, como el presidente se burlaba y se reía. Aquí el presidente lo que no ha entendido y pareciera que están en una isla. Yo realmente creo que es que ellos no se han enterado, que tienen muy poco contacto con la gente hoy día ya, que siente miedo todo el entorno del gobierno de salir a la calle. No, por eso pero yo no creo conocen. que está tan aislado. Yo creo que Villarrosa le dio una demostración física que tiene que darse cuenta. En algún lado no me quieren, sobre todo en una población que oír al presidente chavista de la República el fin de semana, sí, reírse cuando le hablaban de la dieta de Maduro. Quiere decir que el presidente de la República no tiene idea lo que significa para los venezolanos cuando se habla de la dieta de Maduro. O sí, la dieta de Maduro, o le lo que faltará representa, compasión o no se dará cuenta. bueno, o es alguien o que no pensará tiene que es nada mentira. de lo interno, o piensa que es mentira. Miren, la dieta de Maduro significa para la mayoría de los venezolanos hambre, desesperación, representa dificultades, representa colas, representa muchísimas cosas negativas como para estar haciendo chistes en una cadena oficial del Luis Estado Pedro España, venezolano. que es experto en todo lo que es los indicadores de pobreza, decía que eso es de todos los hechos, los eventos que ha cometido el presidente, el que tiene que pedirle profundamente perdón al pueblo venezolano. ¿Tú estás de acuerdo con esto, Carlos? Sí, claro, totalmente. Mira, pero es que no puede ser que hoy tengamos a un presidente que no solamente es responsable por acción o por omisión, y es el presidente de la República, del hambre que tenemos los venezolanos, sino que aquí veamos madres venezolanas que están dejando de comer para darle comida a sus hijos, que hoy en Venezuela tengamos, como te lo decía hace rato, 230.000 niños que han dejado de ir a clases porque no tienen comida dentro de las escuelas, y además un presidente que apuesta a gastarse una millonada al final del día en una cumbre en Margarita con la crisis que nosotros tenemos. Y de 120 países vinieron 11. Bueno, que es algo grave, y lo mismo, y yo vuelvo a repetir las cifras, mire, con lo que nos costó a todos los venezolanos la cumbre en Margarita, nosotros hubiéramos podido, por ejemplo, cosechar todas las hortalizas necesarias para este país por un año, y además las hortalizas que son las que presionan el índice inflacionario, los ciclos cortos. Esto quiere decir que cuando vas tú a un mercado, te das cuenta es cuando compras queso, leche o tomate que han subido los precios. Bueno, Carlos, muchos éxitos con lo que Muchísimas estás gracias, haciendo. Pedro. Adelante con esa, de uno de los diputados más jóvenes que tenemos en la Asamblea, diputado de la Asamblea Nacional y dirigente de Primero Justicia. Y si quieren seguirlo, @Carlos Paparoni. Y bueno, prepararemos algún día una paellita cuando las cosas mejoren. Tu Paparoni y me trae el mío. Dale, Carlos. Y ya regresamos con más para ustedes aquí en Control Pensini, Globovisión.